Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Soy Tito Martínez, hoy día 20 de abril del año 2011. Bien, este vídeo que voy a hacer hoy está dedicado a un falso pastor, un falso evangelista conocido en internet, como vamos a ver después en su página web, Ministerios antes del fin. Este falso pastor que predica doctrinas falsas, doctrinas de demonios, se llama Daulin Ureña. Este vídeo que he decidido realizar es una refutación total de una de las doctrinas diabólicas, de las doctrinas de demonios enseñadas por Daulin Ureña, como es la doctrina del pretribulacionismo. Como ya hemos dicho tantas veces en estos vídeos, la doctrina del pretribulacionismo consiste en enseñar que Cristo va a venir de forma secreta, sin que el mundo se entere, para arrebatar a su iglesia, para sacarla de la tierra y llevarla al cielo durante 7 años. Es decir, la doctrina del rapto o arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esta es una de las doctrinas falsas que, como todos sabemos, es enseñada por la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas en el mundo entero, especialmente las iglesias pentecostales, aunque también la enseñan iglesias bautistas, asambleas de hermanos, etcétera, etcétera. La doctrina del pretribulacionismo es una doctrina relativamente nueva. Se comenzó a enseñar únicamente a partir del siglo XIX, alrededor del año 1830, es cuando se introduce en el SIA, en el sistema iglesiero apóstata, la doctrina de una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Con el paso de los años, esta doctrina de demonios, que es tremendamente peligrosa para todos aquellos que la creen, comenzó a extenderse prácticamente por todas las iglesias evangélicas, primero de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, y luego pasó a Europa y se extendió por toda la tierra. Hoy en día el pretribulacionismo es enseñado por la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, especialmente las iglesias pentecostales, que son las que más propagan, las que más enseñan esta doctrina de demonios. Y la inmensa mayoría de los evangelistas, llamados evangelistas, pastores de la cristiandad apóstata, del sistema iglesiero apóstata, del SIA, predican esta doctrina. Brevemente ahora voy a demostrar aquí en esta pizarra que tengo detrás de mí, vamos a ver un gráfico brevemente en qué consiste el pretribulacionismo, y después vamos a ir a la página web de este falso pastor llamado Daulin Ureña, pastor pentecostal, que reside en la República Dominicana, pero que ha estado predicando mucho, estudió en los Estados Unidos, es muy conocido en internet, y él es uno de estos falsos maestros que predican esta doctrina de demonios del pretribulacionismo. De modo que vamos a ver ahora en la pizarra brevemente en qué consiste esta doctrina. Vamos a ver luego lo que enseña Daulin Ureña en su página web de Ministerios antes del fin, cómo predica, cómo enseña esta doctrina de demonios, y seguidamente voy a hacer una refutación total de esa patraña, de esa doctrina tan diabólica y tan peligrosa, predicada no solamente por este falso evangelista llamado Daulin Ureña, sino por cientos de evangelistas y de falsos pastores, falsos evangelistas. Podría mencionar unos cuantos, falsos maestros, como por ejemplo Tim LaHaye, que es un maestro entre comillas en profecía bíblica, que ha predicado libros, que ha publicado libros en Estados Unidos que han sido bestsellers, donde se enseña esta doctrina de demonios. Evangelistas falsos pentecostaloides, como por ejemplo Gille Ávila, Daulin Ureña, que es el que vamos a ver ahora. Por ejemplo, también en España tenemos a falsos pastores como Miguel Rosell, el pastorcillo del Centro Rey, que se encuentra aquí en Madrid, la ciudad de Madrid, donde yo resido ahora. Antonio Bolaínez, y se podría dar un larguísimo etcétera de falsos evangelistas, falsos maestros, falsos pastores que predican el
pretribulacionismo, esta doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a analizar ahora esta doctrina de demonios del pretribulacionismo, y después de este vídeo pues ustedes juzguen. Si ustedes, que aún los que vean este vídeo, si aún siguen creyendo esta mentira del pretribulacionismo, mediten y juzguen si van a preferir apoyar tanto con su trabajo como con su dinero a estos falsos pastores, a estos falsos evangelistas como Daulín Ureña, Gille Ávila, etcétera, etcétera, o van a creer ustedes en la verdad que un servidor les va a mostrar, les va a enseñar en este vídeo. De modo que juzguen ustedes y crean en la verdad, crean en las Sagradas Escrituras y no se dejen engañar por estos falsos evangelistas que se hacen pasar por ministros de Cristo y en muchos casos hasta por apóstoles. Ya lo profetizó el apóstol Pablo. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no es maravilla porque aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De modo que es normal que estos falsos ministros se disfracen como ministros de justicia. Se hacen pasar por cristianos, se hacen pasar por ministros de Cristo, dicen que han nacido de nuevo, cuando es totalmente falso. Están predicando una doctrina que es absolutamente opuesta, contraria a la doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles, como les voy a demostrar en este vídeo y posiblemente en una segunda parte de este vídeo que haré más adelante. Así que pongan atención a este vídeo y vean el gráfico que voy a mostrarles aquí en la pizarra sobre en qué consiste de forma breve la doctrina del pretribulacionismo. Bien, amigos, ahora voy a mostraros en esta pizarra un gráfico de en qué consiste la doctrina del pretribulacionismo enseñada por este falso pastor llamado Daulín Ureña, y no solamente por él, como he dicho anteriormente, sino por cientos y cientos más que enseñan esta patraña, esta doctrina de demonios, que es totalmente opuesta, contraria a la verdadera doctrina cristiana enseñada por el Señor y por sus apóstoles, como vamos a ver, como voy a demostrar en este vídeo que estoy realizando. Bien, como podrán ver aquí podéis ver la línea del tiempo. Lo que enseñan los pretribulacionistas, los falsos maestros pretribulacionistas como Daulín Ureña, es que el Señor Jesús regresará del cielo pero de forma secreta, sin que el mundo se entere. Seguidamente, lo que enseñan los falsos maestros pretribulacionistas es que la Iglesia va a ser arrebatada. ¿Y qué es lo que va a ocurrir seguidamente? Pues según estos falsos maestros, lo que va a hacer el Señor Jesús es dar media vuelta para regresar con su Iglesia al cielo. Es decir, lo que enseñan estos falsos maestros como Daulín Ureña es que el Señor Jesús, cuando regrese con gran poder y gloria, no va a descender a la tierra, sino que simplemente se va a quedar en el aire y va a dar media vuelta para llevarse su Iglesia al cielo. Evidentemente, estos falsos maestros no identifican esta venida gloriosa de Cristo con la segunda venida de Cristo. Ellos lo que enseñan es que el arrebatamiento, como vamos a ver ahora, el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo serán dos eventos diferentes que, como veremos seguidamente, efectivamente son dos eventos, serán dos eventos proféticos diferentes, pero según estos falsos maestros pretribulacionistas, lo que enseñan es que ambos eventos estarán separados por un lapso de tiempo de 7 años. Primero Cristo va a regresar de forma secreta sin que el mundo se entere, y 7 años después es cuando ocurrirá, según estos falsos maestros, la segunda venida de Cristo. Bien, pues lo que enseñan estos falsos maestros como Daulín Ureña es que después del arrebatamiento de la Iglesia,
vendrá un periodo de 7 años que ellos los identifican con 7 años de tribulación. Ellos creen que vendrá un periodo de 7 años de tribulación que, como veremos en este vídeo, amigos, la Biblia por ninguna parte habla de un periodo de 7 años de tribulación. Jamás, en ninguna parte de la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lo que habla el libro del Apocalipsis, como veremos más adelante, es de un periodo de gran tribulación contra los santos, es decir, contra los miembros de la Iglesia, que va a durar 42 meses. Que es el periodo del gobierno mundial del falso Mesías, de la bestia, que va a durar 42 meses, durante el cual, como veremos luego, esta bestia, este falso Mesías, hará la guerra a los santos y los vencerá. ¿Quiénes serán estos santos? Pues como demostraré después, cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, siempre se refiere a los santos de la Iglesia. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, escribía las epístolas, las cartas a las iglesias, iglesia de Roma, iglesia de los Corintios, de Galacia, etcétera, etcétera, siempre llamaba a los cristianos los santos, los santos. Y el libro del Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento. Cuando el Apocalipsis dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, significa sencillamente que va a hacer la guerra a los verdaderos cristianos que forman parte de la Iglesia de Cristo. Los va a vencer, los va a matar. Esto lo veremos después. Pero sigamos con el gráfico de lo que enseñan estos falsos maestros como Dowling Ureña. Que vendrá un periodo de tribulación después del rapto de la Iglesia, del arrebatamiento de la Iglesia, y luego lo que ellos enseñan es que Cristo va a regresar de nuevo con gran poder y gloria, pero acompañado por su Iglesia. Y esto es lo que llaman los falsos maestros pretribulacionistas la segunda etapa de la venida gloriosa de Cristo. Pero fíjense bien, atiendan lo que les voy a decir. Estos falsos maestros dicen que Cristo va a venir en gloria de forma secreta para arrebatar a su Iglesia, y 7 años después ocurrirá la segunda etapa de esa segunda venida de Cristo. Pero eso es absolutamente falso, porque esta venida de Cristo y esta venida de Cristo son totalmente diferentes y separadas por un lapso de 7 años de tribulación, como enseñan estos falsos maestros pretribulacionistas. Por lo tanto, ya no sería una segunda etapa de la segunda venida de Cristo, amigos, sino que sería una tercera venida gloriosa de Cristo. La primera venida de Cristo ocurrió, ya sabemos, cuando Cristo vino y murió por nuestros pecados, hace aproximadamente 2000 años. La segunda venida de Cristo sería entonces esta, es decir, el arrebatamiento, la venida gloriosa de Cristo para arrebatar a su Iglesia. Esa sería la segunda venida de Cristo, y esta de aquí sería una tercera venida gloriosa de Cristo, algo que jamás enseña la Biblia. En las Sagradas Escrituras ustedes no van a leer jamás de ninguna tercera venida gloriosa de Cristo. ¿Dónde está entonces el error en esta enseñanza enseñado por estos falsos pastores y falsos evangelistas como Dowling Ureña? ¿Dónde está la mentira y dónde está el error? Pues muy sencillo, hermanos. Según la Biblia, estos 7 años de tribulación jamás van a ocurrir. Es una burda mentira. La Biblia jamás habla de un periodo de 7 años de tribulación. Y esta venida secreta del Señor Jesús para arrebatar a su Iglesia, tampoco va a ocurrir. Es totalmente falsa, amigos. Es totalmente falsa. La Biblia no enseña esa patraña por ninguna parte. ¿Qué es lo que enseña la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura lo que enseña, como vamos a ver ahora, y como lo voy a demostrar más claramente en el vídeo, es que va a venir un periodo de 3 años y medio de gran persecución, de gran tribulación,
contra los santos. Tal como dice, amigos, Apocalipsis 13, versículos 5 y 7. En esos pasajes leemos claramente que el falso Mesías, la bestia, va a gobernar el mundo durante 42 meses, es decir, 3 años y medio, y, como dice el versículo 7, va a hacer la guerra a los santos y los vencerá, es decir, los va a matar. Por lo tanto, este periodo de 3 años y medio será un periodo de persecución, de gran tribulación, como jamás se ha conocido la historia, contra los santos de la Iglesia. ¿Qué es lo que va a ocurrir, según la Biblia, después de estos 3 años y medio? Pues que el Señor Jesús va a venir por segunda vez. Como dice Hebreos, capítulo 9, verso 28, el Señor Jesús aparecerá, sin relación con el pecado, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes esperamos en la venida gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación? Pues son los verdaderos cristianos. Son los santos, los que esperan esta venida gloriosa de Cristo. El Señor va a venir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando Cristo venga? Bueno, nosotros, los cristianos bíblicos, por supuesto que creemos en el rapto de la Iglesia, creemos en el arrebatamiento, pero tal como enseña la Biblia, como enseñó Jesús, va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo bien claro el Señor Jesús ahí en Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 29 al 31. Observen bien ese pasaje, son unas palabras tremendamente importantes de Jesús. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán llegar al Hijo del Hombre en esas nubes del cielo, en esas nubes voladoras, con gran poder y gloria. Y observen ahora lo que dice el versículo 31. Dice que el Señor Jesús enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta, con gran voz de trompeta, reunirá a sus escogidos. Esa reunión de los escogidos será la reunión de la Iglesia de Cristo. El Nuevo Testamento y el propio Señor Jesús enseñó bien clarito que sus escogidos son sus discípulos, es decir, los miembros de su Iglesia. El Señor, cuando venga inmediatamente después de la tribulación, como dice bien clarito Mateo 24, verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Observen que no dice antes de la tribulación de aquellos días, sino inmediatamente después enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos. Ese será el verdadero arrebatamiento de la Iglesia, la reunión de los escogidos de Cristo, y no la patraña, la mentira que enseña este falso pastor y otros miles más como él, como se llama el Daulin Ureña, o Gigi Ávila, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues lo que estaba diciendo ahora es cómo va a ocurrir el verdadero arrebatamiento de la Iglesia. Cuando finalicen esos 42 meses, esos 3 años y medio del gobierno mundial de la bestia, el Señor Jesús va a regresar del cielo con todos sus ángeles. Dice la Escritura que vendrá acompañado por todos sus ángeles. ¿Y qué es lo que dice el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que enseñó Jesús y qué es lo que enseñaron sus apóstoles? Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 14 al 17, lo dice bien clarito. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los cristianos que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Observen bien lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje. Pablo no dijo por ninguna parte que la Iglesia será arrebatada antes de una tribulación de 7 años. Esa mentira es una doctrina de demonios enseñada por estos apóstatas, miembros del SIA, como Daulin Ureña, Gigi Ávila, Tim LaHaye, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que dice Pablo en este pasaje de 1 de Tesalonicenses es que el Señor
descenderá del cielo. Pablo no dijo que el Señor Jesús dará media vuelta en el aire para irse con su iglesia al cielo. Dice que descenderá. ¿Y a dónde descenderá Jesús cuando venga del cielo con gran poder y gloria? ¿Dónde dice la Biblia que va a descender Jesús? Va a descender a la tierra. Si la Escritura dice, si Pablo dijo en ese pasaje que Jesús descenderá del cielo, es porque descenderá a la tierra. Es ahí el lugar de destino donde vendrá Jesús. Dice, por ejemplo, la profecía de Zacarías 14, que cuando Cristo venga con todos sus santos, descenderá, pondrá sus pies en el monte de los olivos, este monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y entonces el Señor Yahvé, que es el propio Señor Jesús, el segundo Yahvé, vendrá con todos sus santos. Y esa venida del Señor Yahvé, esa venida gloriosa de Cristo, con todos sus santos, es la que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, después de estos 42 meses, el Señor va a venir con todos sus santos. ¿Y qué va a ocurrir entonces con la iglesia? Es decir, con los verdaderos discípulos de Jesús. Pues sencillamente, como he dicho anteriormente, los muertos en Cristo van a resucitar primero, resucitarán con cuerpos gloriosos. Seguidamente los cristianos verdaderos que hayan quedado vivos en la tierra, porque seguramente habrán quedado cristianos verdaderos vivos en la tierra, supervivientes, dice que serán arrebatados juntamente con los resucitados, serán arrebatados en nubes, dice que serán arrebatados en nubes. Observen bien que el pasaje bíblico no dice que serán arrebatados hasta las nubes. No dice hasta las nubes. Dice que serán llevados en nubes. Es decir, esas nubes voladoras van a ser los carros que habla la Biblia, los carros del Señor, los carros de Yahvé, en los cuales van a ser llevados estos santos, estos verdaderos cristianos, la iglesia de Cristo, van a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Van a encontrarse, van a recibir al Señor Jesús en el aire. Esa va a ser las bodas del Cordero, el encuentro de Cristo con su esposa, que es su iglesia. Saldrán a recibirles. Miren, amigos, cuando nosotros salimos a recibir a alguien, a una persona que viene, significa que le acompañamos al lugar de destino. Que es lo que dijo Pablo ahí en 1 de Tesalonicenses, que serán arrebatados los santos, los cristianos, para recibir, observen y fíjense en la palabra, para recibir a Cristo en el aire. Mientras Jesús viene y desciende del cielo, la iglesia será arrebatada para recibir a Cristo en el aire. Pues bien, recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Por ejemplo, si usted que está viendo este vídeo viene aquí a España, viene a Madrid a visitarme, usted viene a mi casa, llama a la puerta y yo salgo fuera ¿para qué? Para recibirle a usted y para acompañarle a usted al lugar de destino que es mi casa. Eso es lo que significa recibir a una persona que viene de fuera. Significa acompañarle al lugar de destino. Pues exactamente el mismo significado tiene la palabra recibir en ese famoso pasaje del arrebatamiento que encontramos en 1 de Tesalonicenses 4, verso 17. La iglesia será arrebatado en esas nubes voladoras para recibir a Cristo en el aire. Y mientras Cristo va descendiendo a la tierra, su iglesia le recibe y le acompañan al lugar de destino, que será, amigos, evidentemente la tierra. Este será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Cristo descenderá a la tierra inmediatamente después de la tribulación de aquellos días y su iglesia le va a acompañar al lugar de destino que será la tierra. ¿Qué enseñan estos falsos maestros como Darwin Ureña,
G.J. Ávila y todos estos majaderos que predican esa doctrina de demonios como si fuera doctrina bíblica. Pues lo que enseñan todos estos embusteros es algo muy diferente. Lo que ellos enseñan, como he dicho anteriormente, es que Cristo va a venir de forma secreta, sin que el mundo se entere, la iglesia va a ser arrebatada y entonces Jesús dará media vuelta en el aire para llevarse a su iglesia al cielo. Sin embargo, amigos, esto jamás lo enseña la Biblia. Esto es mentira. Nunca dice la Escritura que Cristo cuando venga dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo. Lo que dice la Escritura, lo que dijo, enseñó el apóstol Pablo, es que el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo. A descender. Y al único lugar donde Cristo el Señor descenderá cuando venga, amigos, es la tierra. Es aquí donde descenderá el Señor. Y mientras Jesús desciende del cielo, su iglesia será arrebatada para recibirle al Señor en el aire. Esas van a ser, amigos, las bodas del Cordero, la unión del esposo con la esposa. Una boda, como todos sabemos, es la unión del esposo con la esposa. La unión. Y esa unión de Cristo con su iglesia, ¿cuándo se va a efectuar según el Nuevo Testamento? Pues se va a efectuar cuando Cristo venga. Mientras Él desciende del cielo, su iglesia será arrebatada para unirse, reunirse, encontrarse, recibir a Cristo en el aire. En el aire, ojo, en la atmósfera que rodea la tierra, es ahí donde se va a encontrar la iglesia de Cristo con el esposo celestial, que es el Señor Jesús. Y seguidamente, cuando haya ocurrido este encuentro, el Señor va a descender, el Señor Jesús, juntamente con su iglesia, van a descender al lugar de destino, que será la tierra. Y es a partir de entonces, pues cuando comenzará, como dice Mateo capítulo 25, a partir del verso 31, el juicio de las naciones. Juicio. Donde el Señor Jesús va a juzgar a todas las naciones supervivientes, a los vivos, va a juzgar primero a los vivos y seguidamente, cuando comience ese milenio, ese periodo de 1000 años que habla el Apocalipsis, comenzará también el juicio de los muertos. Habrá llegado la hora de juzgar a los muertos, como dice, por ejemplo, el capítulo 11 del Apocalipsis, versículo 18. Habrá llegado esa hora de juzgar a los muertos durante ese periodo de 1000 años, los muertos que a través de toda la historia de la humanidad han existido, todas estas personas que murieron, van a ser juzgados conforme a sus obras, conforme a las obras que están escritas en los libros. Y después del milenio, pues, como dice el libro del Apocalipsis, van a resucitar todos estos muertos para comparecer ante el gran trono blanco, donde oirán la sentencia, ya sea una sentencia, un veredicto de perdón, de salvación o de condenación. Por eso dice el Apocalipsis, el que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Pero bueno, esto es otro tema, nos estamos saliendo del asunto. El tema que estamos tratando es el asunto del arrebatamiento de la iglesia, la venida gloriosa del Señor y el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Gráficamente y brevemente, así es como va a ser, amigos, el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Y no la patraña, la doctrina diabólica que enseña este falso pastor que durante tantos años está predicando esta doctrina de demonios, este individuo llamado Dowling Ureña. Y este vídeo que estoy haciendo, amigos, no solamente está dedicado a refutar las mentiras de este falso pastor, sino de otros muchos falsos maestros y falsos pastores y falsos evangelistas, como G.J. Ávila, como Tim LaHaye, como Miguel Rosell, como Antonio Bolaínez, etcétera, 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 que predican la misma mentira, la misma doctrina de demonios del pretribulacionismo, enseñada también por Dowling Ureña. Que después de que vean este vídeo y analicen todos los argumentos que he expuesto en este vídeo, pues lo que han de tomar ustedes es una decisión. Han de juzgar si lo que yo he enseñado en este vídeo es verdadero o falso. Si ustedes comprenden que lo que yo les he explicado aquí de la forma más sencilla
y más didáctica posible, está basado firmemente en las Sagradas Escrituras, en la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, y entienden que esto es la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina cristiana, y ustedes aún pertenecen a alguna de estas iglesias, como por ejemplo la iglesia de Daulín Ureña, o a estas iglesias pentecostales, como la de Gigi Ávila, Miguel Rosell, Antonio Bolaínez, etcétera, 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 cientos de iglesias evangélicas, especialmente las pentecostales, que son las que enseñan esta mentira, esta patraña del pretribulacionismo. Pues bien, si ustedes después de ver este vídeo han juzgado que lo que yo enseño es verdadero, han de tomar la decisión, una de las decisiones más importantes de su vida, que será permanecer en esas sectas falsas que pertenecen al sistema iglesiero apóstata, al SIA, o abandonar esas sectas, abandonar y dejar de creer en estos falsos pastores y falsos maestros que enseñan esta doctrina diabólica del pretribulacionismo, además de otras doctrinas diabólicas y anticristianas que no voy a tratar en este vídeo, pero que también las enseñan. Pues bien, si ustedes después de haberse dado cuenta de que lo que digo en este vídeo es verdad y que sus pastores, sus maestros entre comillas, pues le han estado enseñando un error, ustedes están en la obligación de abandonar, de obedecer al Señor y abandonar esas agrupaciones, esas iglesias que enseñan doctrinas de demonios. La doctrina, amigos, la verdadera doctrina es fundamental para la salvación eterna. La Escritura dice bien clarito, lo dijo Pablo, por ejemplo, a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La doctrina, la verdadera doctrina, es esencial para su salvación eterna, para nuestra salvación eterna. La Escritura dice también que el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. La verdadera salvación, amigos, es por la gracia de Dios, por medio de la fe, pero el Señor va a salvar únicamente a aquellos que le obedecen. Sin la obediencia al Señor Jesús, nadie será salvo. Si usted pretende ser salvo, tener la vida eterna, simplemente por decir que ha aceptado a Cristo, que ha recibido a Cristo, que ha repetido una oración, usted jamás será salvo. Usted ha sido engañado con un falso evangelio, que es predicado por la inmensa mayoría de la cristiandad, por el SIA, Sistema Iglesiero Apóstata, donde te predican, donde te enseñan que basta con que tú aceptes a Cristo o que repitas una oración y entonces ya tienes la vida eterna. Eso, amigos, es un falso evangelio, que voy a tratar en otro vídeo que haré después de este. No es este el vídeo en concreto en el cual quiero hablar de este tema, sino que va a ser en el siguiente vídeo que haré, al cual invito que también ustedes lo vean y que estará publicado próximamente en mi canal de YouTube. De modo que pasemos ahora a lo que enseña Daulín Ureña en su página web de Ministerios Antes del Fin, y vamos a ir analizando y pulverizando, desenmascarando punto por punto las mentiras que enseña Daulín Ureña en su página. Bueno, aquí tenemos la página de Daulín Ureña, Ministerios Antes del Fin, y nos encontramos con esta página web que se titula ¿Cuándo ocurrirá el rapto de la Iglesia? Como pueden ver, está escrita por Daulín Ureña. Esta es la página. Seguidamente vamos a analizar unos párrafos que esta persona ha escrito aquí en este estudio que ha hecho sobre el rapto de la Iglesia. Los párrafos los tengo resaltados en este documento Word. Bien, aquí podemos ver, esta es la página web del estudio de Daulín Ureña sobre el rapto de la Iglesia. Y este pastorcillo dice lo siguiente, por ejemplo, en su página web. Dice: en el rapto de la Iglesia antes de la tribulación, creemos que la Iglesia será llevada al cielo en un abrir y cerrar de ojos, en un acontecimiento de repercusión mundial
y diferente a la segunda venida, y que ha sido bautizado con el nombre de rapto. Mateo 24:31, 1 Corintios 15:32, 1 Tesalonicenses 5:2, 1 Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 4:1, Apocalipsis 19 al 21. Estos pasajes bíblicos que da Ureña los vamos a analizar después para comprobar que lo que dice, lo que enseña Daulín Ureña es mentira. Y sigue diciendo el señor Ureña lo siguiente: sin embargo, todo el escenario profético se da a distintas interpretaciones. Si algún grupo protestante, parte de la verdadera Iglesia de Jesucristo, cree que el rapto ocurrirá después de la gran tribulación, bautistas y otros, por ejemplo, respetamos su interpretación. No creemos que por diferir en esta interpretación su salvación sea puesta en peligro. Personalmente les deseo buena suerte, pero yo me voy en el primer viaje. Veremos más adelante, explicaré que lo que aquí dice Daulín Ureña es mentira. Lo que creamos sobre este asunto de la venida gloriosa del Señor, claro que depende de nuestra salvación eterna, como demostraré después. Seguidamente sigue diciendo en su página Daulín Ureña lo siguiente: sabemos que el rapto sucederá antes de la tribulación, porque será un derrame sin precedentes de la ira de Dios, y al tiempo que Jesús nos libra de la ira que ha de venir. 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9. Pero quiero que sepan ustedes, los de Tesalónica, un secreto: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, 51 y 52. Fíjese en la moderación mostrada por Pablo en este versículo. Usted llora amargamente porque no solo se quedó atrás, dice Daulín Ureña, sino que también recuerda haber leído en el mismo artículo que a partir de ese momento comenzaría un período de 7 años en el cual la tierra pasaría por días de sufrimiento como nunca lo había visto desde que Dios hizo el mundo, ni lo habrá después. Marcos 13, 19. Bien, luego explicaré también en este estudio, en este vídeo, cómo esto es otra mentira más enseñada por los pretribulacionistas. La Biblia nunca habla de un periodo de 7 años de tribulación, como veremos después. Y sigue diciendo Ureña: todos debemos recordar que este rapto no es la segunda venida. Por favor, no confunda estos dos sucesos. El rapto es el levantamiento de la Iglesia previo al periodo de tribulación que vendrá sobre todos aquellos que no aceptaron al Señor como su Salvador. Mientras que la segunda venida es cuando el Señor mismo venga en las nubes con todos sus ángeles y cristianos que hayan sido levantados en el rapto, a luchar contra los ejércitos del mundo, liderados por el Anticristo, en su intento final de hacer desaparecer a Israel y con ello a los judíos de la faz de la tierra. El propósito de la gran tribulación es castigar a aquellos que rechacen la palabra de Dios. Subrayamos esto. Esto es una burda mentira y una doctrina de demonios, como voy a demostrar después. Y sigue diciendo Daulín Ureña: los que creen en esta posición mantienen que la Iglesia será raptada antes de que comience el período de 7 años, identificado como la gran tribulación. Esto también lo subrayamos porque esta doctrina de una tribulación de 7 años es otra burda mentira enseñada por los apóstatas de la fe, como demostraré después. Y sigue diciendo Daulín Ureña: el rapto ocurrirá pocos días antes o pocos días después de la firma de un tratado de paz entre Israel y los árabes, auspiciado por el Anticristo. Esto también lo subrayamos porque es otro burdo invento, otra patraña más, inventada por estos falsos maestros en profecía, estos engañadores que enseñan esta doctrina de demonios del pretribulacionismo. Después veremos cómo la Biblia jamás habla de ningún pacto, de ningún tratado de paz de 7 años entre el Anticristo e Israel. Eso es una patraña, es un cuento que no lo enseña la Biblia por ninguna parte.
David Ureña sigue diciendo lo siguiente: alguien tuvo una revelación de que estaba en el infierno y dice que lo que más le dolía no era el dolor de las quemaduras constantes y la terrible y asquerosa sensación de sentir gusanos treparle por todo el cuerpo. No, dice que lo que más le dolía eran los gritos incesantes de demonios que le atormentaban constantemente y le decían tanto que te dijeron de este lugar y nunca lo quisiste escuchar. Bueno, esto es otro tema para hablar en otro vídeo que haré, otra mentira más de David Ureña y en general de todos los miembros del SIA, del Sistema Iglesiero Apóstata, los cuales enseñan esta doctrina de que las almas de millones de personas están en un lugar al que llaman infierno, en un lugar de tormento, de fuego, donde se están quemando. Ahora, esto es mentira, esto es falso porque Jesús, esto ya lo veremos en otro vídeo, en otro estudio que haré, habló de la gehenna de fuego, no del infierno. La palabra infierno no se encuentra en los textos originales de la Biblia, ni en idioma hebreo ni en idioma griego. Es una palabra que fue inventada por la Iglesia Católica. La palabra infernus, en latín, fue introducida en la Biblia en la versión latina, en la Vulgata latina, y no se encuentra en los textos originales de la Biblia. Jesús de lo que habló de la gehenna de fuego, que se refería al lago de fuego mencionado en el Apocalipsis. Ahí donde serán arrojados en cuerpo y alma todos los condenados, después de que hayan sido juzgados, no antes de que hayan sido juzgados. Por lo tanto, esa doctrina de que millones de almas están ardiendo en un lugar al que llaman infierno antes de que hayan sido juzgados es totalmente contrario a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Es otra burda doctrina de demonios enseñada por estos falsos pastores como David Ureña y miles más del Sistema Iglesiero Apóstata que enseñan esta doctrina de demonios. Bien, dicho esto, vamos ahora a refutar con las Sagradas Escrituras esta doctrina falsa enseñada por David Ureña sobre el rapto de la Iglesia antes. Bien, pues vamos a analizar, lo he resaltado aquí en este documento de David Ureña, he resaltado los párrafos, las frases que vamos a ir refutando con las Sagradas Escrituras. En primer lugar, David Ureña dice que creemos que la Iglesia será llevada al cielo en un abrir y cerrar de ojos, en un acontecimiento de repercusión mundial y diferente a la segunda vez, y que ha sido bautizado con el nombre de rapto. Mateo 24:31, 1 Corintios 15:52, 1 Tesalonicenses 5:2, 1 Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 4:1, Apocalipsis 19:19-21. Bien, evidentemente hay aquí una cosa que sí es cierta de lo que dice David Ureña, y es que efectivamente el rapto de la Iglesia, el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo, su manifestación gloriosa, por supuesto que serán dos eventos proféticos diferentes. El rapto de la Iglesia ocurrirá cuando la Iglesia sea arrebatada en nubes para recibir al Señor en el aire. Y la venida gloriosa de Cristo, pues sencillamente será su descenso, Él descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayan quedado vivos serán arrebatados en nubes juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, obviamente la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia serán dos eventos proféticos diferentes. ¿Qué es lo que ocurre con estos falsos maestros como David Ureña? Que estos dos eventos ellos los han separado por un periodo, por un lapso de 7 años. Ellos enseñan que primero va a ocurrir el rapto de la Iglesia, Cristo va a venir de forma invisible, de forma secreta, sin que el mundo se entere, y seguidamente la Iglesia será arrebatada para irse con Cristo al cielo. 7 años después es cuando, según ellos, ocurrirá la manifestación gloriosa de Cristo. Eso es absolutamente falso, es una doctrina de demonios. Fijaos que aquí David Ureña ha dado una serie de pasajes bíblicos que estoy resaltando, como Mateo 24:31, por ejemplo, que es un texto tremendamente importante, ya que ahí sí que se habla del rapto de la Iglesia, se habla de la reunión de los escogidos para recibir a Cristo, para encontrarse con el Señor Jesús, enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. Así lo leemos en Mateo 24:31.
Ahora bien, ¿cuándo va a ocurrir esa reunión de los escogidos? ¿Cuándo dijo Jesús que ocurrirá ese arrebatamiento de los escogidos? Bien, pues vámonos a Mateo capítulo 24 y vamos a leer el contexto. Vamos a leer el verso 29 y el verso 30. Vamos a ver cómo en este pasaje, estas palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 24, versos 29 al 31, se destroza completamente la doctrina diabólica enseñada por este falso pastor llamada Dowling Ureña. Vamos a comprobarlo. Vamos a la Sword, la enciclopedia bíblica electrónica, y vamos a abrir en Mateo 24 y vamos a leer los versos 29 al 31. Bien, mirad aquí la enciclopedia bíblica electrónica. Estoy leyendo en la versión, en la Reina Valera de 1960, y observad lo que dijo Jesús. Mateo 24, verso 39. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Como podéis ver, la venida gloriosa del Señor Jesús va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación. Entonces verán todas las tribus de la tierra, verán a Cristo, al Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Y qué va a ocurrir seguidamente cuando venga Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? Pues aquí lo leemos en el verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Como podéis ver, aquí está hablando claramente de los escogidos. Los escogidos, evidentemente, no son los judíos, porque hay muchos falsos maestros del SIA que enseñan que estos escogidos mencionados por Jesús son los judíos. Esto no lo dice el pasaje, no lo dijo Jesús por ninguna parte. El Nuevo Testamento, cuando habla de los elegidos, de los escogidos, siempre se refiere a los discípulos de Jesús, es decir, a los miembros de la Iglesia de Cristo. Y Jesús dijo bien claro que cuando Él venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, va a enviar a sus ángeles y con gran sonido de trompeta va a reunir a estos escogidos, que son los miembros de su Iglesia. Y además dice que los va a reunir de los cuatro vientos del cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué significa esto? Pues significa sencillamente que van a ser los escogidos que están extendidos, esparramados por toda la tierra, y van a ser reunidos en el cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Va a ser en el cielo, es decir, en el aire, en la atmósfera, donde Cristo va a reunir a sus escogidos, es decir, a su Iglesia, a los verdaderos cristianos. Pero observen bien que el Señor Jesús dijo bien claro que esta reunión de los escogidos, es decir, este arrebatamiento de la Iglesia, va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto, amigos míos, estas palabras del Señor Jesús destrozan, pulverizan, desenmascaran esa doctrina de demonios enseñada por este falso pastor llamado Dowling Ureña y por miles y miles más como él, como Gigi Ávila, como Tim LaHaye, como Antonio Bolaínez, como Miguel Rosell aquí en España, que es el pastorcillo de una secta que se llama el Centro Rey, además de muchos cientos y cientos más que enseñan esta doctrina de demonios del pretribulacionismo. Es una doctrina contraria a las palabras de Jesús, porque Jesús dijo bien claro que esta reunión de los escogidos, este arrebatamiento de su Iglesia, va a ser inmediatamente después de la tribulación. No antes de una tribulación de 7 años, sino inmediatamente después. De modo que estas palabras de Jesús dejan zanjado de una vez por todas, queda pulverizada de una vez por todas esta doctrina de demonios enseñada por este falso pastor, por este falso maestro llamado Dowling Ureña, que está engañando a miles de personas con su sitio web, con Ministerios Antes del Fin, y que ha engañado no solamente él, sino muchos más, como por ejemplo Gigi Ávila también,
a millones y millones de personas ignorantes de las Sagradas Escrituras, ignorantes y desconocedores de la verdadera profecía bíblica. Bien, pues sigamos con el estudio de Daulin Urenia. Seguidamente él también menciona otros pasajes como 1 Corintios 15:52, 1 Tesalonicenses 5:2 y 1, 1 Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 4:1, Apocalipsis 19 al 21. Pero amigos, si ustedes leen estos pasajes bíblicos, verán que en ellos no se dice por ninguna parte que el arrebatamiento o rapto de la Iglesia sucederá antes de una tribulación de 7 años. Esos textos no enseñan por ninguna parte la doctrina diabólica del pretribulacionismo enseñada por Daulin Urenia y miles más de falsos maestros, falsos evangelistas y falsos pastores, como ven. Seguidamente dice Daulin Urenia que no creemos que por diferir de esta interpretación su salvación sea puesta en peligro. Esto que dice de Daulin Urenia es mentira. Por supuesto que nuestra salvación depende de lo que creamos sobre este asunto. Y vamos a demostrarlo con las Sagradas Escrituras. Vamos una vez más a la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la S-Word, y leemos lo siguiente en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y ahora observen lo que dice. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Observen bien que Cristo aparecerá por segunda vez. ¿Y para qué va a aparecer por segunda vez? Pues sencillamente para salvar a aquellos que estamos esperando esta segunda aparición de Cristo. Por eso es que dice que aparecerá por segunda vez. Aquellos que esperamos su segunda venida gloriosa son aquellos que vamos a recibir la salvación, la vida eterna. ¿Y cuándo aparecerá Cristo por segunda vez? ¿Cuándo va a ocurrir su manifestación gloriosa? Pues ya lo hemos visto anteriormente en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31, donde el propio Jesús dijo bien clarito que Él vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aquellos que esperamos esa venida, esa segunda aparición de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, son los que seremos salvos, porque lo dice bien claro la Escritura. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Si usted que está viendo este vídeo no espera esa segunda aparición de Cristo, esta manifestación gloriosa del Señor Jesús, que va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, usted no será salvo. Por mucho que diga que ha nacido de nuevo, por mucho que diga que usted ha aceptado a Cristo, que ha repetido una oración, la llamada oración de fe. Si usted no obedece estas palabras de Jesús, si usted no espera la venida gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, usted no va a ser salvo. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. Porque Jesús va a aparecer y va a salvar únicamente a aquellos que esperamos su segunda aparición. Y ya hemos visto que esa segunda aparición de Cristo, esa manifestación gloriosa del Señor, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Porque esto, amigos, era lo que esperaban los verdaderos cristianos de los primeros siglos. Siempre los verdaderos cristianos hemos esperado la manifestación gloriosa de Cristo. Jamás una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Y vamos a comprobarlo con un par de pasajes bíblicos. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 1:7. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La manifestación. Vamos a ver, por ejemplo, como este pasaje de 1 Corintios 1:7 es traducido en otras traducciones, en otras versiones bíblicas. Por ejemplo, la Abad dice lo siguiente: de modo que no os falte ningún don espiritual mientras esperáis con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo.
la Biblia de Jerusalén, del 76, dice: así ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La DHH dice lo siguiente, por ejemplo: de este modo no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día que aparezca nuestro Señor Jesucristo. La NVI dice, por ejemplo, lo traduce de la siguiente manera: de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias se manifieste nuestro Señor Jesucristo. La versión K2, que es una traducción judía, por ejemplo, lo traduce de la siguiente manera: de tal manera que no les falta ningún don en el Ruaj y están anhelando ansiosamente la revelación de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Bien, podríamos ver decenas y decenas de traducciones más donde se demuestra claramente que los primeros cristianos esperaban la revelación, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús. Observen bien que los primeros cristianos, jamás dijo el apóstol Pablo que ellos esperaran una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Lo que han esperado siempre los verdaderos cristianos es la revelación de nuestro Señor Jesús, la manifestación de Cristo. ¿Y cuándo va a ocurrir esta revelación? Esta manifestación gloriosa de Cristo, pues ya lo hemos visto ahí en el pasaje de Mateo 24, versos 29 al 31, va a suceder inmediatamente después de la... ¿De qué? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por consiguiente, aquellos que esperan una venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años no están siguiendo la doctrina de Jesús. O dicho en otras palabras, no son verdaderos cristianos, no son verdaderos siervos de Cristo, no son verdaderos discípulos de Cristo, no son verdaderos apóstoles, no son verdaderos pastores, no son verdaderos evangelistas. Sencillamente son falsos maestros que se han introducido en la Iglesia, son falsos maestros que han apostatado de la fe enseñando doctrinas de demonios, como ya profetizó el apóstol Pablo en el siguiente pasaje que vamos a leer. En 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1, dijo Pablo lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La doctrina del pretribulacionismo, además de otras, es una de esas doctrinas de demonios, enseñada por los apóstatas de la fe, es decir, aquellos que se han apartado, que se han desviado de la verdadera fe, de la verdadera doctrina, enseñanza del Señor Jesús y de sus apóstoles. Estos apóstatas de la fe se hacen pasar por cristianos, afirman que han nacido de nuevo, afirman que han aceptado a Cristo, afirman ser pastores, afirman ser evangelistas, sin embargo están enseñando doctrinas de demonios. Y una de las mayores doctrinas de demonios es esta que estamos desenmascarando en este vídeo, como es la doctrina del pretribulacionismo, enseñada por este falso pastor llamado Dowling Ureña, además de cientos y cientos más que enseñan la misma mentira que ha extraviado a millones y millones de personas. Bien, pues sigamos analizando lo que dice Dowling Ureña, este falso maestro, este falso pastor. Él dice: sabemos que el rapto sucederá antes de la tribulación porque la tribulación será un derrame sin precedentes de la ira de Dios. Apocalipsis 6, 17 y 18, al tiempo que Jesús nos libra de la ira que ha de venir. 1 Tesalonicenses 1, 10 y 5, 9. Esto que enseña este individuo es totalmente mentira. La tribulación contra los santos, la tribulación contra los verdaderos cristianos, no tiene que ver absolutamente nada con la terrible ira de Dios. El libro del Apocalipsis, en general todo el Nuevo Testamento, hace una clara diferencia entre la tribulación y la ira de Dios. Por ejemplo, en este pasaje que este individuo cita, Apocalipsis 6, 17 y 18, en este texto no se dice por ninguna parte que la Iglesia será librada antes de una tribulación de 7 años.
El texto simplemente está hablando de la terrible ira de Dios, de la ira del Cordero, que va a ser derramada sobre los impíos, sobre los malvados. El pasaje no está hablando de una tribulación, de la tribulación contra los santos. El libro del Apocalipsis, cuando habla de la tribulación, siempre se refiere a la gran persecución contra los verdaderos cristianos, contra los santos, como voy a demostrar seguidamente. Evidentemente, la Biblia dice que Cristo nos libra de la ira venidera, tal como dice 1 Tesalonicenses 1:10, o en el capítulo 5, verso 9, pero esa ira venidera se está refiriendo a la ira de Dios. Los verdaderos cristianos hemos sido librados de la ira de Dios, ya que esas plagas de la ira van a ser derramadas únicamente sobre los malvados, sobre los impíos, sobre los adoradores de la bestia. Aquellos que tengan su marca en la frente o en la mano derecha van a recibir la ira de Dios. Los verdaderos cristianos, es decir, los miembros de la Iglesia, jamás recibirán esta ira de Dios, sencillamente porque nunca tendrán la marca de la bestia. Pero repito, esto que quede claro, la ira de Dios no tiene que ver absolutamente nada con la gran tribulación o tribulación que los verdaderos cristianos han sufrido a lo largo de la historia y que también van a sufrir en el futuro durante el gobierno mundial de la bestia. Cuando la gran tribulación de 42 meses sea ese tiempo de gran persecución contra los verdaderos cristianos, contra los santos que forman el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Vamos a ver unos cuantos pasajes del libro del Apocalipsis donde se habla de la gran tribulación y van a comprobar, como siempre, está relacionada con los verdaderos cristianos, con la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer el verso 9 y luego vamos a leer el verso 14. Que dice lo siguiente: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vamos a leer también el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y escuchen ahora lo que dijo el ángel, lo que dijo uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Como podéis ver, aquí claramente se está viendo a una gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la pregunta que hacemos a estos falsos maestros pretribulacionistas es la siguiente: ¿quiénes son los redimidos de todas las naciones, de toda tribu, pueblo, lengua y nación? Son la Iglesia de Cristo, la cual está compuesta por redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estos son los que servirán día y noche al Señor, a Dios, en su templo. Han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero, por eso es que aparecen vestidos con vestiduras blancas, y son victoriosos, son los que han vencido. Los verdaderos cristianos han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Por eso es que aparecen en el Apocalipsis con palmas en las manos. Lo cual indica, amigos, que son los verdaderos cristianos, son los miembros de la Iglesia de Cristo, los cuales van a reinar con Él cuando venga con gran poder y gloria. Y estos, amigos, son los que habrán pasado por la gran tribulación. Habían salido de la gran tribulación, lo cual indica que habían pasado por ella. Habrían sufrido esta gran persecución
esta gran tribulación y habían lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos estarán delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Amigos, aquí el pasaje está hablando de la Iglesia de Cristo, de los santos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, han sido emblanquecidos por la sangre del Cordero, sus vestiduras han sido emblanquecidas por la sangre del Cordero, son los vencedores y son los que habrán pasado por la gran tribulación. Por lo tanto, cuando Daulin Ureña y demás falsarios, falsos pastores y falsos evangelistas enseñan que los cristianos verdaderos, que la Iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación, están mintiendo y están enseñando una doctrina totalmente contraria a lo que enseña la revelación de Jesucristo, que es el libro del Apocalipsis. Volviendo al escrito de Daulin Ureña, vemos por tanto que lo que él le está enseñando es mentira. La ira de Dios no tiene que ver absolutamente nada con la tribulación contra los santos. La tribulación, amigos míos, ha estado existiendo desde el siglo I. La tribulación ya era sufrida por los primeros cristianos en el siglo I. Vamos a comprobarlo leyendo lo que dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, verso 9. Observen lo que escribió el apóstol Juan. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro ¿en qué? En la tribulación. La tribulación. La tribulación no va a ser algo que va a venir únicamente en el futuro. Según la Biblia, según el Nuevo Testamento, la tribulación es algo que ha estado sucediendo a lo largo de la historia a partir del siglo I. Los primeros cristianos ya estaban pasando por la tribulación. El apóstol Juan era copartícipe con el resto de santos, de cristianos, de la tribulación. Sencillamente lo que va a ocurrir en el futuro es que esta tribulación se va a intensificar a nivel mundial durante ese periodo de 3 años y medio, de 42 meses, que es lo que va a durar el gobierno mundial de la bestia, como vamos a ver seguidamente. Vámonos aquí en la Sword, vamos al capítulo 13 del Apocalipsis y vamos a leer los versos 5 y el verso 7, que dice lo siguiente. También se le dio, está hablando de la bestia, dice que se le dará a la bestia, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Observen bien que aquí no se está hablando de 7 años por ninguna parte, se está hablando solamente de un periodo de 42 meses, que son 3 años y medio. Según el calendario bíblico, esos 42 meses serán los 3 años y medio que va a durar esta autoridad mundial, este gobierno mundial de ese falso Mesías al cual el Apocalipsis le llama la bestia. Y ahora vamos al verso 7, que dice lo siguiente: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Como pueden ver, será un gobierno mundial, un nuevo orden mundial, durante el cual esta bestia va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer. Es decir, los va a matar. Otros van a ser encarcelados, van a ser llevados en cautiverio, como vamos a ver seguidamente, y otros serán muertos. Ese será el periodo de la gran tribulación que se va a desatar a nivel mundial durante este gobierno mundial. Observen también lo que dice el versículo 10. Si alguno... Esto es una mala traducción, amigos, estoy leyendo la versión Reina Valera, pero vamos a leer cómo lo dice realmente la traducción correcta, la traducción literal de este pasaje de Apocalipsis 13:10. Para ello vamos a ir a otras traducciones. Por ejemplo, la Abad lo traduce este versículo de la siguiente manera: el que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos. Como pueden ver, lo que enseña Apocalipsis 13:10 es que unos cristianos, unos santos, estarán destinados a ser llevados a cautividad, serán llevados a prisión, serán llevados a campos de concentración, y otros estarán destinados a morir por la espada, serán
asesinados, o bien se les degollará, o bien se les cortará la cabeza. Y esto, amigos, pondrá a prueba la paciencia y la fe de los santos, o como dice esta traducción, la perseverancia y la fidelidad de los santos, que son las dos características de los verdaderos cristianos, de los miembros de la Iglesia de Cristo que pasan por tribulación: la paciencia y la fe. Por ejemplo, otra traducción diferente, igual: el que a la cárcel ha de ir; el que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. O por ejemplo, la Biblia de Jerusalén lo traduce igual: el que a la cárcel ha de ir; el que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Sin embargo, la traducción Reina Valera lo ha vertido de forma pervertida, de forma falsa, para enseñar algo totalmente diferente. Como pueden ver, el pasaje está hablando de los santos, que van a ser encarcelados, van a ir en cautividad, y otros santos van a morir. Y esto va a ocurrir, amigos, durante ese gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Ese será el periodo de tribulación durante el cual los santos van a sufrir esa tribulación, esa gran tribulación producida por esta persecución que va a lanzar el falso Mesías, la bestia que menciona el libro del Apocalipsis. Amigos, el libro del Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, siempre se refiere a los miembros de la Iglesia de Cristo. Jamás se refiere a unos santos diferentes a la Iglesia. Siempre se refiere a la Iglesia, y para ello vamos a comprobarlo leyendo 2 o 3 pasajes del Nuevo Testamento donde se habla también de los santos. Por ejemplo, en el propio libro del Apocalipsis, vámonos al capítulo 19 y vamos a leer los versos 7 y 8. Vamos a ver quiénes son estos santos del libro del Apocalipsis. Observe bien lo que dice los versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa de Cristo? Esto incluso los falsos maestros pretribulacionistas lo saben. Ellos saben que la esposa de Cristo es su Iglesia. ¿Y qué dice el verso 8? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amigos, los santos del libro del Apocalipsis es su esposa, es la esposa del Señor Jesucristo, es la Iglesia. Cuando Apocalipsis 13:7 dice que la bestia hará la guerra a los santos, hará la guerra a la Iglesia de Cristo. La Iglesia, señores y señoras, va a estar en la tierra, según el libro del Apocalipsis, sufriendo la gran persecución de la bestia. Lo que está enseñando Daulin Ureña, Gille Ávila, Tim LaHaye, Antonio Bolaínez, Miguel Rosell y miles más de embusteros y falsos maestros es mentira, es una burda doctrina de demonios. Los santos a los cuales va a hacer la guerra la bestia son la Iglesia, la esposa de Cristo. Lo dice bien claro el libro del Apocalipsis. Y también en las epístolas de Pablo, cuando leemos cómo Pablo dedica sus epístolas, sus cartas a la Iglesia, ¿cómo los llamó Pablo? Los llamó los santos. Vamos a comprobarlo en 2 o 3 epístolas del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Romanos 1:7 el apóstol Pablo dijo lo siguiente: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los santos son los miembros de la Iglesia de Cristo. Esto que quede claro. Ustedes, pretribulacionistas, falsos maestros del sistema iglesiero apóstata, están mintiendo y enseñando una burda doctrina de demonios. Ustedes, Gille Ávila, Tim LaHaye, Antonio Bolaínez, Daulin Ureña, Miguel Rosell y miles más, están mintiendo, están sirviendo al padre de la mentira cuando están predicando esa doctrina
de que la Iglesia no va a estar en la tierra durante ese periodo de tribulación. Ningún rapto de la Iglesia pretribulacional es enseñado en la Biblia. Ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron semejante doctrina de demonios. Los primeros cristianos, los verdaderos cristianos, siempre hemos esperado la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús, o de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como leemos en Tito capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que han esperado siempre los verdaderos cristianos. Nunca, jamás esperaron una venida de Cristo secreta antes de una tribulación de 7 años. Los verdaderos cristianos jamás han sido pretribulacionistas. Los verdaderos cristianos a lo largo de la historia siempre han sido postribulacionistas, siempre han esperado la manifestación gloriosa de Cristo, su venida gloriosa que va a ocurrir, como ya vimos al principio, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vamos a otros pasajes de Pablo, a otras epístolas suyas, donde también se habla de los santos, identificándolos con los miembros de la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, 1 Corintios 1 y 2. A la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los santos son los verdaderos cristianos. Es el nombre que se da en el Nuevo Testamento a los verdaderos discípulos de Jesús, a los verdaderos cristianos. Y son estos santos los que van a sufrir la gran persecución cuando la bestia, según el capítulo 13 del Apocalipsis, haga la guerra a los santos y los vencerá. Él va a hacer la guerra, señores y señoras, a los miembros de la verdadera Iglesia de Cristo. En la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 1, leemos igual: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Los santos, repito, son los miembros de la Iglesia de Dios. ¿Y qué dice Apocalipsis 13:7? Que la bestia se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Amigos, la Iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante ese período de 42 meses de gobierno mundial de la bestia. Esa doctrina del pretribulacionismo, tan extendida por todas las sectas evangélicas del sistema iglesiero apóstata, están en un tremendo error y en un tremendo peligro al esperar algo que nunca va a suceder, al esperar un rapto falso de la Iglesia antes de una falsa tribulación de 7 años que jamás es enseñada en las Sagradas Escrituras. Lo que enseña el libro del Apocalipsis es que ese gobierno mundial de la bestia va a durar 42 meses. No 7 años, como enseñan falsamente estos falsos maestros, como Dablin Ureña, sino que va a durar 3 años y medio, 42 meses. Por lo tanto, esto que enseña Dablin Ureña en su estudio, cuando afirma que a partir de ese momento comenzaría un periodo de exactamente 7 años, en el cual la tierra pasaría por días de sufrimiento como nunca lo había habido desde que Dios hizo el mundo, ni lo habrá después, es mentira. En Apocalipsis 13:19, amigos, si lo leen ustedes, verán que no se habla por ninguna parte de un período de 7 años de tribulación. Es una patraña, es una burda doctrina de demonios enseñada por estos apóstatas de la fe que se hacen pasar por pastores, por ministros de Cristo o por evangelistas. Y son engañadores. Sacan miles y miles y miles de dólares a costa de predicar esta doctrina de demonios al mundo entero. Y van a pagar muy caro el mal que están haciendo al predicar esta terrible mentira, esta doctrina de demonios, esta mentira de Satanás. Ellos van a escuchar esas terribles palabras de Jesús, de Mateo 7, versos 21 al 23, que dicen lo siguiente. Observen lo que dijo Jesús:
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como pueden observar, aquí Jesús está hablando de falsos ministros de Cristo, de farsantes, de engañadores, que están siempre diciendo Señor, Señor, que dicen profetizar en el nombre de Jesús, que dicen echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Esto lo podréis ver todos los días en estas diabólicas y apestosas sectas pentecostales, en el maldito pentecostalismo que está controlado por el padre de la mentira, que es Satanás, que dicen echar constantemente fuera demonios en el nombre de Jesús, que dicen hacer muchos milagros, pero oirán de Jesús estas terribles palabras: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Son estos falsos maestros, especialmente pentecostales, los que más predican la doctrina diabólica del pretribulacionismo. Falsos maestros pentecostales y falsos evangelistas como Gille Ávila, como Dablin Ureña, etcétera, 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 son los que más enseñan la doctrina diabólica de un rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Son todos ellos aquellos que dicen profetizar en el nombre de Jesús, que dicen echar siempre demonios en el nombre de Jesús, que dicen hacer muchos milagros en el nombre de Jesús, que siempre están diciendo Señor y Señor, que siempre dicen que han aceptado al Señor Jesús. Y es mentira. No obedecen a Cristo. La salvación eterna vendrá por obedecer al Señor Jesús. En Hebreos capítulo 5 leemos las tremendas palabras siguientes. En Hebreos 5:9 leemos lo siguiente. Vamos a leer a partir del verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación eterna, amigos, dice la Escritura, será para aquellos que le obedecen al Señor Jesús. No será para aquellos que dicen yo he aceptado a Cristo, yo he repetido la oración del pecador, yo he levantado la mano o yo he pasado al frente para recibir a Jesús. No. La vida eterna, la salvación eterna es para todos los que le obedecen. Sin obediencia al Señor Jesucristo, sin obediencia a la doctrina de Jesús, a lo que Jesús enseñó, no habrá salvación eterna posible. Aquellos que enseñan que la salvación eterna es solamente por aceptar a Jesús o por repetir una oración, están predicando un falso evangelio, una doctrina más de demonios. Están pervirtiendo el verdadero evangelio. La salvación es por la gracia de Dios, se recibe por medio de la fe, pero la vamos a recibir aquellos que realmente tienen fe, es decir, aquellos que le obedecen al Señor Jesús. Si no se obedece la doctrina de Cristo es porque no se tiene verdadera fe en Jesús. Y esto es lo que han pervertido y esto es lo que no entienden las sectas del sistema iglesiero apóstata. No solo las mal llamadas, las falsamente llamadas evangélicas, sino de la Iglesia Católica y de otras muchas más que enseñan un falso evangelio, que pervierten el verdadero evangelio enseñando una patraña, un falso evangelio totalmente contrario a lo que enseñaron, a lo que predicaron Jesús y sus apóstoles. Autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen a Cristo. Si no obedecemos al Señor Jesús, ¿y qué es obedecer a Cristo? Pues sencillamente obedecer, creer lo que Él enseñó. Y Cristo enseñó bien clarito que su venida gloriosa, su manifestación gloriosa, su segunda aparición va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y es entonces cuando enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a su iglesia, es decir, a sus escogidos, porque los escogidos de Cristo son únicamente sus discípulos, los miembros de su iglesia, es decir,
la esposa de Cristo. Son los santos los cuales van a estar en la tierra durante ese periodo de gran tribulación, cuando la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Dice este farsante de Dublín Urenia que el propósito de la gran tribulación es castigar a aquellos que rechacen la palabra de Dios. Esto ya hemos visto que es mentira. Hemos leído antes el capítulo 7 del Apocalipsis, donde se habla de la gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, los cuales habían venido de la gran tribulación. La gran tribulación, señores, no es para aquellos que rechazan la palabra de Dios, como falsamente está diciendo este impostor, este farsante llamado Dublín Urenia, sino que es para los santos, los miembros de la Iglesia de Cristo. Los verdaderos cristianos siempre han pasado por la tribulación y en el futuro van a sufrir esta gran tribulación de 42 meses, durante la cual el falso Mesías, la bestia, hará la guerra a estos santos, a los santos de la Iglesia, y los vencerá, es decir, los matará. Unos serán llevados a cautividad y otros serán ejecutados. Van a ser o bien degollados o bien les cortarán la cabeza durante ese gobierno satánico que va a durar 3 años y medio, 42 meses. Como pueden ver, este farsante de Dublín Urenia dice periodo de 7 años identificado como la gran tribulación. Mentira. En la Biblia jamás se habla de una gran tribulación de 7 años. En ninguna parte. Eso es un invento más, una patraña más, inventada por estos falsos maestros que enseñan la doctrina del pretribulacionismo o rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Doctrina de demonios que, como están viendo, estoy desenmascarando y pulverizando por medio de este vídeo que va a ser visto por miles y miles de personas alrededor del mundo. Y ya para terminar, dice este farsante de Dublín Urenia, él afirma que el rapto de la Iglesia ocurrirá pocos días antes o pocos días después de la firma de un tratado de paz entre Israel y los árabes, auspiciado por el anticristo. Como pueden ver, este embustero ni siquiera da un solo versículo, un solo pasaje de la Biblia para intentar demostrar esta doctrina, porque no existe en la Biblia. Es una patraña más inventada por estos engañadores, por estos emisarios de Satanás, del padre de la mentira, los cuales retuercen la verdadera profecía bíblica. La retuercen, la deforman, la falsifican. En realidad, ellos no tienen ni idea de la verdadera doctrina cristiana, ni tienen idea de la verdadera profecía bíblica. La Biblia jamás habla de ningún periodo de 7 años de gran tribulación, nunca enseña por ninguna parte que un anticristo firmará un tratado de paz con Israel. Es mentira. Es un cuento más, una fábula más inventada por estos engañadores que se hacen pasar por pastores, por evangelistas o por maestros, cuando son sencillamente falsos maestros. Son apóstatas de la fe. Y usted que está viendo este vídeo, si aún usted pertenece a alguna de estas iglesias que enseñan esta doctrina del pretribulacionismo, y gracias a este vídeo usted se ha dado cuenta de que estaba en un error, de que estaba creyendo y enseñando un error, usted está en la disyuntiva de tomar una decisión. Usted tiene la decisión ahora de permanecer o bien dentro de estas sectas y apoyar con su trabajo, con su dinero, a estos falsos pastores como Dublín Urenia, a estos falsos evangelistas como Gigi Ávila, falsos maestros como Tim LaHaye, etcétera, 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 o bien usted va a salir de estas sectas falsas, va a rechazar esta falsa doctrina y va a abandonar a estos falsos maestros que predican la mentira, predican una terrible doctrina de demonios muy peligrosa para aquellos que la creen. De modo que usted ha de tomar una decisión muy importante. Mi propósito, mi deseo es que este vídeo, que este importantísimo vídeo, le haya servido para conocer la verdad y para desenmascarar la mentira, para desenmascarar a estos falsos maestros del sistema iglesiero apóstata.
Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Simplemente pues les invito a que visiten mi sitio web, el cual supongo que ya conocen, las21tesisdetito.com. Visiten también nuestro foro de debates de cristianos bíblicos, un foro muy importante, el mejor foro de cristianos bíblicos que existe en Internet. De modo que gracias por haber visto este vídeo y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.